Yo soy Italia Ábalos y hoy hablaremos del capítulo 23, que es aparato digestivo con énfasis en el esófago. Recuerden que todo esto es tomado del libro de Pedrosa de radiología. Bueno, primeramente debemos de saber que el esófago es una estructura tubular que mide aproximadamente de 20 a 24 centímetros de longitud. Tiene un epitelio escamoso estratificado y este se extiende desde la boca de Quilán por delante de la sexta vértebra cervical hasta el cardias, y esto va hacia la altura de la 11ª vértebra dorsal. Bueno, el esófago cervical se extiende, como les digo, desde la boca de Quilán hasta el límite superior del arco aórtico, donde sin ningún rasgo distintivo se convierte en esófago torácico. Y bien, el esófago torácico va a ser un segmento más largo y en el que más se suele afectar por patologías intrínsecas. Las técnicas de examen que vamos a ocupar, bueno, pues sería la exploración habitual del esófago se realiza por control fluoroscópico. Se observa el paso del bario desde lo que es la orofaringe hasta su entrada en el estómago y obteniéndose radiografías en diversas proyecciones. Para explorar lo que sería la mucosa esofágica utilizaremos una suspensión de bario espeso que permite ver los pliegues longitudinales del esófago cuando éste está colapsado. Y bueno, la tomografía es la técnica de elección en el estudio de estadiaje de tumores del tracto digestivo. Aquí vamos a poder ver una imagen. Esta imagen representa un esofograma normal en bipedestación. El relleno del esófago en oblicuo anterior derecha con ingestión rápida de la papilla produce habitualmente un buen doble contraste y a su vez una buena visualización de los pliegues mucosos de lo que sería nuestro esófago. Las entidades más frecuentes para sufrir anomalías congénitas del esófago, bueno, estas se descubren en el periodo neonatal, aunque pueden permanecer asintomáticas hasta la edad infantil o inclusive hasta la edad adulta. Primero pues tendríamos lo que es la atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. Esta es de las anomalías más importantes del esófago. Su incidencia es de 1 entre 2.000 recién nacidos y pues no hay predisposición familiar y es mayor en niños prematuros. Y la duplicación esofágica es una anomalía poco frecuente. 2 de 3 se diagnostican en la infancia y el resto suele permanecer asintomático hasta lo que sería ya la edad adulta. En esto, bueno, esta es una imagen, esta es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. En esta radiografía de tórax se va a mostrar un saco esofágico superior atrésico. Esto está marcado con lo que serían nuestras flechitas y bueno, tiene un relleno con una mínima cantidad de contraste. La presencia de gas en el esófago va a confirmar lo que sería la presencia de una comunicación entre el esófago distal y lo que sería nuestro árbol traqueal. Mientras que en la imagen 2 vamos a tener también una duplicación esofágica. En este el estudio con contraste va a permitir la demostración de la comunicación entre los dos esófagos que en paralelo discurren por el tórax posterior. Las compresiones extrínsecas del esófago, bueno, serían los músculos cricofaringios, el plexo venoso faríngeo, la membrana esofágica, ganglios linfáticos aumentados de tamaño, lesiones de tejidos blandos, etc. Y las extrínsecas en el esófago torácico pues serían estructuras normales como el callado aórtico o bronquio principal izquierdo, algunas anomalías vasculares como las lesiones aórticas, como el arco aórtico derecho o el arco aórtico cervical. Por otra parte, las compresiones extrínsecas en el esófago cervical, bueno, puede ser por el músculo cricofaringio, que puede ser esto por una espondilitis deformante cervical o por un agrandamiento tiroideo.
y también tendríamos lo que son los abscesos retrofaringios. Las compresiones extrínsecas del esófago torácico, bueno, estas se pueden dividir en 4. Pueden ser aneurismas aórticos o elongación aórtica, algún crecimiento cardíaco, algunas anomalías vasculares o algunas masas mediastínicas por ahí que podríamos encontrar. Por su parte, los desplazamientos pseudotumorales, bueno, aquí cualquier lesión pleural que produzca retracción importante del pulmón desvía considerablemente lo que sería nuestro esófago hacia el lado afectado. Esto da un aspecto radiológico pseudodiverticular. Las causas más frecuentes podría ser la fibrosis pleuropulmonar, que es de un origen tuberculoso. También podríamos encontrar lo que son cuerpos extraños. En este punto, los niños y enfermos psiquiátricos es frecuente encontrar algún cuerpo extraño en lo que sería el esófago. En los adultos, alguna ingestión de materiales generalmente es accidental, siendo más frecuente en individuos con dentaduras postizas completas. Los cuerpos extraños de superficie lisa, como lo son botones, huesos de frutas, entre otras cosas, pueden quedar atrapados en áreas de estrechez anatómica normal, como en el callado aórtico, el bronquio principal izquierdo o en su caso el hiato. Los objetos puntiagudos pueden impactarse en cualquier nivel, no necesariamente en lo que sería el esófago. Algunas perforaciones esofágicas, bueno, estas pueden ser secundarias a una gran variedad de agentes traumáticos. Estos suelen ser más comunes los iatrogénicos, y bueno, podemos utilizar algunas endoscopías, dilataciones y lesiones inadvertidas durante la toracotomía. Los hallazgos radiológicos en la perforación incluyen algún estrechamiento mediastínico con neumomediastino y algún efisema cervical. Cabe mencionar que en los neonatos el hallazgo más frecuente es un neumotórax derecho a tensión. Y bueno, en esta imagen podemos observar lo que sería una perforación esofágica localizada. Es la perforación del esófago cervical por alguna espina de pescado. La radiografía lateral muestra una pequeña cantidad de gas retrotraqueal. Esto está mostrado con lo que serían las flechitas. Y bueno, la radiografía obtenida tras la ingestión de contraste muestra una pequeña extravasación en el área de la perforación. Bueno, estos, como ya lo mencionamos, pueden ser por alguna espina de pescado, se puede ser este tipo de perforaciones, inclusive cuando se traga por accidente o por algún descuido, a los niños pues tragan alguna aguja o algo punzocortante, por así decirlo, pues también pueden causar estas perforaciones que pueden ser pues trágicas. Tenemos también los síndromes, por decir el síndrome de Mallory-Weiss. Este es una hemorragia gastrointestinal alta. Esto se debe a desgarros superficiales de la mucosa que están cerca de la unión gastroesofágica y suelen ser más frecuentes en varones por encima de los 50 y que tengan una historia de vómitos de repetición o hematemesis. Y bueno, podemos ver una endoscopía, pues es muy clara y las flechas nos están mostrando lo que la hemorragia gastrointestinal. Por otra parte, tenemos el síndrome de Boerhaave. Este se caracteriza por la rotura completa de la pared del esófago distal. Generalmente suele ser en el lado izquierdo y se acompaña de postración y dolor torácico agudo. Y bueno, ahí podemos ver una imagen donde nos está mostrando la rotura completa de la pared del esófago. La estenosis esofágica, por su parte, bueno, las causas son las inflamaciones y algunos tumores. En términos generales, la estenosis benigna son concéntricas. Estos tienen o suelen tener bordes lisos irregulares y bueno, se confunden con la pared esofágica adyacente normal.
Las lesiones cáusticas puede ser una esofagitis alcalina, alguna esofagitis por ácidos o por reflujo, inflamatorias, lesiones físicas como lesiones térmicas, irradiaciones o quimioterapias, y las neoplásicas, que estos son carcinomas extensos. Por su parte, lo que serían los divertículos esofágicos, estos son formaciones oculares que van a comunicar con la luz del esófago a través de un orificio o por el cuello. Su pared puede contener todas las capas del esófago, lo que son los divertículos de tracción, o solo mucosa o submucosa, que son los divertículos de pulsión, y la mayoría son lesiones adquiridas. Los divertículos suelen dividirse en 5. Pueden ser los cervicales, que son más comunes en el faringosfágico o de Snecker. Hablando más de esto, bueno, esta es la variedad más frecuente. Y bueno, cabe mencionar que los divertículos son trastornos caracterizados por una protusión de las capas de la mucosa y submucosa, las cuales tapizan la pared del órgano que afecta a través de los músculos que estos lo conforman. Bueno, este va a ser en la pared posterior del esófago, en la línea media a la altura de lo que sería la C5 y la C6. Por su parte, los torácicos son intraaórtico-bronquiales, se desarrollan en lo que es la pared anterolateral izquierda del esófago y el superior del bronquio principal izquierdo. Los epifrénicos son de pulsión, están aproximadamente a 10 centímetros distales del esófago y preferentemente se encuentran en lo que sería el lado derecho. Por su parte, los intraluminales, estos son un poco raros, aparecen como defectos intraluminales rellenos de bario. Y por último, los divertículos intramurales se caracterizan por la presencia de múltiples y pequeñas oculaciones en lo que sería nuestra pared esofágica. Y bueno, aquí tenemos de lo que les estaba hablando. Este es el divertículo de Zenker. Y bueno, vemos cómo está conformado nuestra nariz, nuestra boca, epiglotis, faringe, laringe, y podemos ver eso marcadito en rosa, es el esófago, pero suele salir el divertículo, que esto es lo que podemos ver o más bien observar en lo que sería nuestra radiografía. Ese divertículo o saquito que podemos ver ahí blanco, bueno, ese es nuestro divertículo de Zenker. Esto es nada más como para verlo un poquito más a fondo y un poco más claro, que se vea más o menos dónde está encontrado, como lo vimos entre C5 y C6. La esofagitis, por su parte, es la causa más frecuente de afectación difusa del esófago, siendo la esofagitis por reflujo y las causadas por gérmenes oportunistas, que son las formas más comunes. Los signos de esofagitis por reflujo pues son que el pliegue polipoide inflamatorio esofagogástrico, erosiones mucosas y ulceraciones, alguna estenosis o esófago de Barrett. Algunas causas pues es una hernia hiatal por deslizamiento, algunos vómitos secundarios a enfermedades abdominales, el embarazo, las cirugías, algunas infecciones como la candidiasis, la herpes simple, la tuberculosis. También puede ser por drogas o por agentes físicos o por el esófago de Barrett. Esta imagen nos hace referencia a una esofagitis péptica. Esta está por encima de la hernia del hiato y aparece una estrechez importante de pliegues lisos del esófago distal. Las dos imágenes de la derecha muestran un típico pliegue polipoide inflamatorio. La esofagitis por gérmenes oportunistas, como les comenté, la candidiasis es la infección más común y esta está producida por la Candida albicans. Es un organismo saprófito
que coloniza normalmente en la mucosa de la cavidad oral, la faringe y el esófago. La candidiasis se localiza en el esófago medio y en el distal, aunque puede afectar a todo el esófago en forma difusa e incluso hasta llegar al estómago. Y bueno, en la imagen 1 tenemos una esofagitis en lesiones mínimas irregulares con pequeñas especulaciones por una úlcera de la mucosa de todo el esófago. En la siguiente tenemos esta y es una candidiasis masiva con dilataciones. La tercera es una esofagitis por cáusticos y esta es difusa y bueno, tras la ingestión de lejía produciendo estrechez de todo el esófago y bueno, tenemos una ausencia de peristaltis y una ulceración de la mucosa. Y bueno, estas dos son la infecciosa granulomatosa. Esta es por tuberculosis, es muy rara y aunque debe considerarse en todo paciente con tuberculosis pulmonar y disfagia persistente. Las manifestaciones más frecuentes que podemos encontrar son úlceras únicas o múltiples. Y la cáustica, bueno, esto es por la ingestión de agentes corrosivos, pueden producir graves secuelas. Los agentes corrosivos, la acidosis, afectan lo que son los distintos tejidos de forma diferente. Y por su parte la ingestión de sustancias cáusticas producen cambios inflamatorios agudos y también crónicos y son más frecuentemente localizados en los 2/3 distales. También vamos a encontrar lo que son varices. Bueno, las varices son venas que están parcialmente o totalmente dilatadas en el tejido conectivo subepitelial del esófago. Estas se producen por hipertensión venosa portal, siendo la cirrosis hepática la causa más común. Por eso es muy común ver a todos esos pacientes con cirrosis como su estómago tiene muy saltadas sus venitas. Bueno, estas son las varices esofágicas. Y en niños generalmente son secundarias a malformaciones congénitas o algunas trombosis portales. Un dato que es que suelen ser secundarias a enfermedades metastásicas mediastínicas, siendo el carcinoma de pulmón la causa más común y otras causas incluyen el linfoma, la fibrosis mediastínica o el timoma. Y bueno, las causas de las varices puede ser la hipertensión portal, la cirrosis hepática, la pancreatitis, enfermedades hepáticas no cirróticas como la metástasis o la obstrucción de la vena cava superior por tumores mediastínicos. Y bueno, en esta imagen podemos encontrar la imagen 1 y 2. Es un paciente con pequeños defectos de represión de tipo sirozoideo en el esófago distal y son mejor vistos tras la inyección. Y bueno, la imagen 3 corresponde a varices esofágicas masivas que producen defectos de represión de gran tamaño y ocupan prácticamente lo que sería todo por completo el esófago. Y las membranas esofágicas, estas también son pues malformaciones, son pliegues no inflamatorios de mucosa escamosa normal y su causa permanece aún oscura. La mayoría son idiopáticos. Por su parte, el síndrome de Plummer-Vinson se caracteriza por la presencia de membranas esofágicas y es más frecuente en mujeres de edad media. Y bueno, vemos en esa endoscopía podemos ver lo que serían las membranas esofágicas, eso que se ve ahí como blanquito, bueno, igual está representado en lo que sería nuestra radiografía. Y tumores esofágicos, estos también son neoplasias de esófago y son los tumores digestivos aún más frecuentes. Pueden ser tumores benignos, son raros, son mucho más raros que los malignos. Su incidencia en una autopsia es aproximadamente el 0,5% y constituyen alrededor del 20% de todos los tumores esofágicos. Y bueno, estos pueden ser intraluminales, que son los pólipos, en el 25%,
y los intramurales, que son los leiomiomas y otros miomas, los quistes, los hemangiomas o los tumores de células granulosas. En esta imagen, por decir, la imagen representada con el 1 corresponde a una lesión extrínseca en contacto con el esófago, el cual desplaza, produciendo a la columna de vario una huella de bordes oscuros y bien definidos. En lo que sería el 2 corresponde a una lesión intramural que por participar de la pared produce un defecto de represión en bordes nítidos y recortados en ángulos más agudos. Y la 3, esta es una lesión intrínseca. El defecto de represión en la columna de vario presenta ángulos claramente agudos por encima y por debajo. Y bueno, aquí tenemos algunas características de los tumores intraluminales. Bueno, estos son pólipos, son tumores benignos y son más frecuentes. Microscópicamente pueden dividirse en pólipos fibrovasculares, lipomatosos y fibrosos inflamatorios. Pueden alcanzar un gran tamaño y desarrollar algún pedículo, generalmente adherido al nivel del esófago cervical. Mientras que los intramurales, el leiomioma es el tumor benigno más frecuente del esófago, aproximadamente en el 51% de todos los tumores. La mayor parte son de localización intramural y bueno, de perfil se ven como defectos de represión lisos, semicirculares o en su caso ovoides. Por otra parte, vimos los benignos, tenemos los malignos, que esto, bueno, el carcinoma representa el 4% de los tumores malignos del tubo digestivo y este sería más frecuente en lo que son los varones por encima de los 50 años. Y bueno, hay serie de factores clínicos y estados patológicos que se deben considerar de alto riesgo para el carcinoma de esófago. El beber alcohol, el ingerir tabaco, algún carcinoma escamoso de cabeza y cuello, estenosis de larga evolución, una estenosis cáustica, tilosis palmaris, esófago de Barrett, son una de las cosas que tenemos que tener presentes para ver los tumores malignos. Y vamos a tener, más bien dicho, también alteraciones funcionales del esófago, como es el peristaltismo primario. Esta es una onda de concentración que inicia en la deglución. Esta onda inhibidora es seguida por una onda de concentración que desciende lentamente. Este pasa a ser peristaltismo secundario y se produce en respuesta a los estímulos de irritación local. Comienza a nivel del foco de distensión y tiene un seguimiento en dirección distal. Y de ahí tendríamos el peristaltismo terciario, que estos son contracciones no peristálticas incoordinadas y pueden aparecer en individuos asintomáticos, siendo más frecuentes en lo que ya son edades avanzadas. Alguna hernia hiatal también puede ser alguna anormalidad y es más frecuente del tracto digestivo alto. Es por deslizamiento, el cárdix y la parte del estómago pasan a través del hiato, situándose en lo que sería el tórax. Radiológicamente, el diagnóstico de las grandes hernias es fácil, pudiendo en ocasiones ser diagnosticadas con radiografías simples. Las hernias paraesofágicas son poco más frecuentes, detectándose en el 1% de los estudios radiológicos y representan el 5% de todos los pacientes operados por lo que es la hernia hiatal. Y bueno, esta es una imagen representativa alusiva a lo que sería la hernia del hiato. Vemos un diafragma normal con un estómago normal y a su lado vemos un diafragma débil y una hernia hiatal y vemos cómo se hace como un globito y vemos cómo cambia anatómicamente lo que sería nuestro estómago y nuestro diafragma. Y así es como se vería representado en lo que sería, pues ya hablando más radiológicamente, esta es una imagen típica de la hernia paraesofágica, mostrando cómo el esófago discurre por fuera de la hernia del hiato, insertándose en una porción mucho más baja. Y la segunda imagen sería una hernia por deslizamiento, viéndose una gran parte del estómago en lo que sería nuestro tórax. Y bueno,